Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición del Congreso Andaluz de Naturopatía Memorial Diego Prieto, que en esta ocasión pues, celebramos el 25 aniversario. Esto es muy importante, son 25 años celebrando año tras año este congreso tan interesante y tan importante. Y este año pues lo hacemos también junto con el segundo Congreso Mediterráneo de Naturopatía y el Congreso de Ceuta y Melilla. Así que voy a comenzar con una ponencia que la vamos a marcarla dentro de la tradición histórica de la naturopatía, dónde surge y cómo llega directamente, pues cómo se va desarrollando, como parte de Europa, vuelve otra vez, fundamentalmente de Grecia, otra vez hacia Oriente Medio, Asia, y vuelve otra vez. Es decir, hay un proceso ahí muy interesante, que son las raíces históricas de nuestra profesión, de la naturopatía. Porque toda ciencia, toda práctica previa tiene unas raíces que se remontan, pues siempre hemos dicho, ¿no? La utilización de los remedios naturales es tan antiguo como la propia humanidad, que siempre lo ha utilizado. Lo que pasa es que se convierte en objeto forma de estudio, pues prácticamente pues, a finales del siglo XIX, cuando se constituye la naturopatía como ciencia, pero antes siempre ha existido, ¿no? Y en la historia, por utilizar un término más amplio de ciencias de la salud, pues también se recoge la historia de la naturopatía, es decir, de dónde venimos y cuáles son las raíces que surgen concretamente en el Mediterráneo, en Grecia, la antigua Grecia concretamente. Entonces vamos a desarrollar un poco todo ese proceso histórico y al final pondremos un ejemplo concreto de ese criterio naturopático, por no decir, como uno ese abuso, ¿no? A veces de la historia que dice, este problema fue tanto, la naturopatía fue naturópata hasta el siglo XIII, fue tal. Es complicado decirlo, es un poquito de, vamos a decir, de historicismo, en el sentido de argumentar o centralizar el hecho propiamente en una profesión. Entonces vamos a empezar explicando un poco cómo es el proceso, cómo empieza, cómo se desarrolla, y un ejemplo concreto que fue en Almería, sobre el siglo XIII-XIV, cómo se va aplicando lo que actualmente es la naturopatía, pero en aquel momento me llaman el criterio naturopático, que es más importante para desarrollar el proceso histórico de lo que es la naturopatía, las raíces que tiene. Por eso el título que le hemos puesto es concretamente, pues, una perspectiva histórica de la naturopatía, cómo surge en el Mediterráneo concretamente y cómo se va desarrollando poco a poco, sin contar la historia completa, que es larguísima. Vamos a limitarnos al origen concreto, cómo comienza, cómo empieza y cómo entra en Europa por el Mediterráneo, evidentemente, y por el Al-Ándalus. Comenzamos con una colección de libros conocidos, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces en la historia, pues siempre se ha hablado del corpus hipocrático, que a veces también en la propia historia habla de un tal Hipócrates, ¿no? Incluso nuestra propia profesión, todavía algunos hablan de Hipócrates como tal, ¿no? El padre de, o el padre de, ¿no? Fue padre de nada. Y de la naturopatía, pues evidentemente, y eso es de datos históricos, ya lo he comentado en otros momentos, de que no hay existencia histórica de tal persona, como tal, o personaje, ¿no? Simplemente es puramente un concepto del pensamiento griego cuando pasa de lo que se ha llamado el salto del mito al logos. Y cuando se da ese salto del mito al logos, en un momento dado, pues existen lo que llaman personajes, vamos a llamarle intermedios. Intermedio significa que anteriormente en el mito son los dioses los que dan la cultura, Atenea, lo que dan la guerra, el arte de la guerra, todas las artes, que era la agricultura, todos son dioses que se lo dan a los humanos, ¿no? Desde el paso intermedio te llega a dar la explicación de que efectivamente son hechos naturales y explicarlo del concepto que se acuña, que es el concepto de physis, en griego physis, que es la naturaleza, explica cómo hecho natural, cuando es el comienzo de la ciencia, del método científico. En el salto intermedio del mito al logo, pues hay personajes y dicen, bueno, y no son los dioses los que nos han dado esto, pues tenemos que tener un personaje histórico, pero que ese personaje histórico también descienda evidentemente de los dioses. Y ese tal Hipócrates, pues evidentemente en su genealogía, pues también descendía de los dioses. La historia por ahí, ¿no? El brazo a Homero, a Pitágoras, a Sócrates, ¿no? Cada uno un poco se entronca hasta que ya se da el salto definitivo, exacto, pero es un proceso
muy curioso en el salto del mito al logo. Entonces, ese intermedio, en el paso intermedio, pues sería una figura Hipócrates. Existió como tal, hay tanta literatura al respecto y congresos internacionales que ha habido al respecto que históricamente se ha cuestionado mucho su propia existencia como tal, ¿no? En todo caso, pues como dicen algunos también autores, sería en todo caso un peridoeta, por utilizar el término griego clásico, ¿no? Un tal Hipócrates I, Hipócrates II, pero como eso era un nombre también muy común, ¿eh? Pero sí, el Corpus Hippocraticum, como recogida de todo ese proceso histórico como tal, pues llegó a llamarse una colección de 52 libros, escritos sobre, y aquí por no abusar términos, por abuso del término, llamamos higiología, que es ciencias de la salud. Y esta colección de 52 libros fue recopilada durante años en la biblioteca de Alejandría. Y fijaros cuánto tiempo va desde el siglo V a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Y esa colección de 52 libros se le denomina Corpus Hippocrático. Y en ese libro, como ahora vamos viendo, un poquito, quizá la primera parte que voy a explicarse un poquito más pesada, pero es importante ver un poco la colección de libros, porque sobre Hipócrates se dice, no, Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Hipócrates dijo que tal, Hipócrates no dijo nada. Ni en los libros, ni en el Corpus Hipocrático se recogen tantos argumentos como a veces se dice, ¿no? Incluso el famoso juramento hipocrático, ese sí existe, pero eso es más antiguo, incluso el Corpus Hipocrático, en griego dice orcos, ¿no? Es prácticamente del siglo XII, siglo XIII, cuando se descubrió en una cruz bizantina, y ha puesto orcos, juramento, ¿no? Que eso venía incluso de la tradición pitagórica. Entonces a partir de ahí pues, se va desarrollando y en la biblioteca de Alejandría pues, van recopilando todo lo que venía concretamente del Corpus Hipocrático, decían ellos, allende de los mares, lo que traían los marineros, y van recopilando textos, otro texto, del siglo V hasta el siglo III, y ahí se recoge todo lo que es la tradición de lo que era la ciencia de la salud en aquella época, que muchas de ellas también venía de Egipto antiguo, como el concepto, por ejemplo, el concepto central de la naturopatía, que es el concepto de tosemia. La tosemia, hay que detoxicar el sistema, que es importante el concepto de tosemia como uno de los conceptos nucleares de la naturopatía como tal, que lo desarrolla Tilden, su famosa obra, La tosemia explicada, y ahí habla de la fase, todos esos temas, ¿no? Pues ese concepto de tosemia, que nos ha llegado otro como la naturopatía como momento importantísimo, hoy tiene ya su base científica, evidentemente, en todos esos aspectos. Tosemia es un concepto cualitativo que después pasa a sustantivizarse para poder operar con él. Pero creo que ese concepto es tan antiguo que es un concepto que viene del Egipto clásico, ¿no? Hay un concepto también que es el concepto de Huedú. Huedú, ya las vocales más o menos se puede pronunciar sin Huedú, pues se puede traducir por tosemia. ¿Y cómo se eliminaba? Pues con lavativas, con ayuno, herramientas que hoy en día utilizamos también en naturopatía. Y ese concepto, curioso, del mundo que pasa directamente al mundo griego, se recoge en el Corpus Hipocrático con el concepto de perisomata. Peri significa alrededor, somática alrededor del cuerpo, todo lo que está formando, que no es propiamente natural del organismo. Eso se va acumulando y evidentemente después hay que eliminarlo, ¿no? Así que son conceptos que se van recogiendo en el Corpus Hipocrático y recogen todos los conceptos de ciencia de la salud. Ahora los veremos en los 52 libros de qué trata cada uno, pero que dentro de ellos evidentemente se recoge también lo que denominamos criterio naturopático como un término concreto que lo veremos ahora. Así que en el corpus se recoge de todo. Y un elemento central como el elemento de tosemia, que en griego es perisomata, que se recoge también cómo se aborda, cómo se hace, que después ya la tradición sácrita en la India, pues se recoge el concepto de ama, ¿no? Panchakarma, depuraciones, detoxificaciones, es decir, son conceptos muy interesantes, pero que comienzan en la cultura mediterránea. Se recuerda primero ese concepto en Egipto, la antigua cultura, pues se recuerda esto de Huedú. Quien esté interesado un poquito al final ponemos la bibliografía y los correos electrónicos para pedir más información, que seguiremos hablando del tema que es interesante. Bueno, pues entonces vamos a empezar por los escritos. Esto es importante, algunos dirán, un poquito aburrido, ¿no? Pero si prestamos un poco de atención, aprender siempre, bueno, y la cultura también es muy importante. El primer libro se recoge directamente en la traducción, diríamos, como siempre se ha dicho, autorizada, la de Émile Littré, de las clásicas, ¿no? Donde viene la traducción de
de los 52 libros del corpus hipocrático. Primero el juramento, Orcos, ¿no? Y este es de origen pitagórico, como dije antes, si no lo escribió Hipócrates, como te digo, para todos los colegas, tanto nombrando que Hipócrates que dijo esto, ¿no? Es de origen pitagórico anteriormente, cuando viene la dispersión pitagórica de las escuelas, pues empiezan los primeros, uno de los primeros escritos, curiosamente, del corpus hipocrático es está escrito por Almión de Crotona, que fue uno de los discípulos de Pitágoras después de la diáspora, pues el primero que habla del concepto de equilibrio energético, ¿no? Que es un equilibrio entre los humores, y ese equilibrio entre los humores, y cuando predomina uno de ellos, le llama monarquía, evidentemente hay un desequilibrio que es discrasia. Sí, Almión de Crotona, el primero que habla de este concepto de equilibrio, dinamis, energía, se puede traducir por energía, y si predomina uno sobre otro, que es la monarquía en griego, pues produce la discrasia, alteración de, pues llamaría la gracia, así la constitución. Interesante. Por lo tanto, después de nomos, que es la ley, es de origen platónico. Si habéis leído alguna de las obras de Platón, tiene ese origen. No hay un autor concreto como tal, pero se va leyendo a nivel filológico, pues de origen platónico. Sobre el arte, esto lo he podido observar, el propio hipocrático se va recogiendo de todos los elementos. De ahí vamos a recoger lo que es el criterio naturopático. Por ejemplo, el de arte, pues el autor está relacionado con un sofista, obviamente con Hipias, también lo recoge también Platón, ¿no? Sobre la medicina antigua, traducido Émile Littré y después traducido a español también. ¿De acuerdo? Vamos a traducir literal. Periarques y Atrequé. Fijaros que es importante que se traduce sobre medicina, se traduce la palabra iatrón, iatriqueo, iatrón, iatrogenia, pediatría, psiquiatría, iatrón, pero iatrón es un concepto que si nos retomamos los antiguos, obviamente en la Ilíada, la traducción literal es sanador, pero bueno, porque médico en griego todo el mundo sabe que significa habitante de la media. Las famosas guerras médicas que estudiamos en bachillerato, ¿se acordáis, no? Primera guerra médica, segunda, tercera, los medos, Imperio Medo-Persa, que lo fundó Medeo, que era hijo de Medea, Mosefunda, pero es una traducción un poco abierta porque es iatricón, como veis aquí, arcaísmo antiguo, es escrito de procedencia de Cos o de Nido, que son las dos grandes escuelas que había en aquella época. Había algunas más también, pero estas son, diríamos, las más destacables. La escuela de Cos, que siempre se ha dicho que la escuela de Cos es más patológica y la escuela de Nido es más nosológica. Ahora veremos el porqué el patos y el noso. Aquí otra vez para arriba y para abajo. Ahora, sobre la traducción Ietron de Medici, cómo se va traduciendo, que está compuesto en el siglo I después de Cristo. Sobre la decencia, siglo I después de Cristo, digo que van un poco los años que pasan, antes de Cristo y después de Cristo. Si alguno de los autores que cuestionaban, ¿no? Dice, muy difícil que un señor haya vivido tantísimos años, ¿no? Para escribirlo todo. Y se va viendo filológicamente cómo es, ¿no? Dispuesto está. Los preceptos también, que también se traduce, están traducidos también, están francés y después español también, son muy interesantes. Posterior a Epicuro, se nota un poquito la mano de los epicúreos. Es muy interesante también esta obra. Los aforismos clásicos también están traducidos a español, se traducen también a francés, después a español también, eso también es muy interesante que le guste. Muchas veces se cita aforismo. Hipócrates dijo, ahí están los famosos aforismos, ¿no? Y aquí se nota cómo se imita el estilo de algún filósofo esto oscuro de aquella época. A nivel filológico es muy interesante. Quien ahí podía haber escrito que tampoco se sabe, ¿no? Pero son muy interesantes la recopilación. Después sobre la anatomía, estos ya son ya más concretos, ¿no? La anatomía, sobre el corazón, se atribuye probablemente a Filistión, sobre las carnes, es muy interesante también, influencia pitagórica, particularmente el capítulo 5. Si lo leéis tranquilamente y conocéis un poco el tema, sobre las glándulas también está muy interesante, sobre la naturaleza de los huesos, podemos observar en el corpus hipocrático la recopilación que se recogía en todo lo que hay, bueno, las artes, ciencias de la salud. Ahora veremos higiología, que es la palabra que habéis visto arriba, en higiología, de higio, higeia, salud, ciencia de la salud, después latín es ciencia sanitaria. Sobre la naturaleza humana del hombre, perificio antropo, este está atribuido a Polibio, correctamente, que este era el supuesto yerno de uno de los Hipócrates que hubo en aquella época. Qué curioso, este dato también es muy interesante, ¿no? Sobre la generación, sobre la naturaleza del niño,
de Genitura, Natura Pueris, son del mismo autor que de Enfermedades 5, de la escuela de Cnido, de otra escuela, porque teóricamente la escuela de Cos, teóricamente, ese supuesto Hipócrates, diríamos paso intermedio del mitólogo, era de la escuela de Cos, y no de la escuela de Cnido. La escuela de Cnido eran otros los que acuñaron el término y trabajaron más el término que dije antes, perizomata, más en la escuela de Cnido que la escuela de Cos, curiosamente. Y de tema dietético solamente hay tres libros. Uno es sobre el alimento, el nombre griego trofo, que fue compuesto en el siglo I ya después de Cristo. El autor pues desconocido. Sobre la dieta, pues sin procedencia, puede ser de Cos, otros autores dicen que es de Cnido, la escuela de Cnido. Bueno, pero es muy interesante que aquí donde algunos referencias, me preguntar en un congreso, tu alimento, o sea, tu medicina, me pregunto yo en qué libro y en qué página, para saber un poco y pues citar, ¿no? No viene, o sea, cree que lo lea directamente, lo puede en latín o en griego, en español que también está, o en francés, en todos los idiomas, y no aparece en ningún sitio, ¿no? Ese fue un autor americano que escribió sobre ese libro y a partir de ahí como muchos mitos van saliendo, ¿eh? Sobre la dieta saludable, pues ni siquiera autores ni dónde puede venir. Después que el contenido ya de lo que se denomina en el argot patología general, pues fijaros, ¿no? Sobre las aguas, los aires y los lugares. Estas son obras que son de distintos autores. Y esto es curioso, el que haya leído, el que le guste, estudios comparados con el famoso Wang Di-Nei-King, el primer canon del emperador amarillo. Prácticamente la primera parte es lo mismo que sobre las aguas, aires y lugares. Es decir, cómo eso influye en la salud. Es muy interesante, si hace el estudio comparado del Wang Di-Nei-King, es lo mismo, ¿no? Se ve un poquito la mano, hay un poquito del helenismo, ¿no? Que se introdujo con Alejandro Magno, etcétera, etcétera. Sobre los humores, este es un clásico también, la teoría humoral, como ya sabemos, o prácticamente desde el corpus hipocrático, que lo recoge muy bien también Aristóteles, todo el tema, hasta el siglo XVIII, pues duró como tal, ¿no? Ahora son modelos y también la naturopatía como modelos, se utilizan como modelos, pero esta es la teoría moral clásica, pero esta de la escuela de Cos, las dos grandes escuelas, Cos y Cnido. Sobre las crisis, que las crisis es muy interesante porque el programa que estamos haciendo los sábados, este sábado no va a haber, adelanto por el tema de los congresos que estamos haciendo, por lo tanto ni siquiera, como lo he dicho, cuando termine la conferencia que es la primera, podemos hacerlo después, ¿no? Ni siquiera después, lo hemos aplazado para el sábado siguiente, así que incluso aunque terminemos por la tarde no vamos a hacerlo ni después tampoco. Entonces ahí, por ejemplo, estamos comentando también el tema de las crisis, que nos habían comentado algunos colegas que podíamos hablar de las crisis, cómo en naturopatía se maneja, pero evidentemente con el método científico actual, que sustenta la práctica naturopática. Pero aquí está la base, ¿no? Sobre las crisis. Es muy interesante también. Sobre los días críticos, las endomadas que se llama, el 7, el 21, las endomadas clásicas sobre las ventosidades. Está relacionado con el sofista Hipio, igual que el otro que vimos, ¿no? Y fijaros que las endomadas, que hemos comentado antes, también es un concepto que también se recoge en el mundo clásico griego, es escrito a mediados del siglo V. El pronóstico de la escuela de Cos, las predicciones 1, predicciones 2, escuela de Cos, las prenociones coicas, de la escuela de Cos también. Sobre la patología especial, el argot, traducción, ¿de acuerdo? En aquella época no existía la palabra patología como tal. Para que se pone así como clasificación. La epidemia, esto del siglo III, y van viendo de distintas escuelas, no el nido, las afecciones sobre las enfermedades de perinoso, pero aquí curioso, aquí lo que quería comentar antes, ¿no? Veis aquí en el 30 peripato y en el 31 perinoso y el 32 perinoso. Creo que distingue perfectamente el autor de la escuela de Cnido entre el patos y el noso. Yo creo que muchas veces, bueno, han dicho, no lo habrán comentado naturopatía, patos, enfermedad, la enfermedad naturaleza, que nombre más raro tenéis, ¿no? A veces decimos, bueno, y habitantes de la medida, eso sí que es raro, ¿no? Pero el pato no viene de aquí, ¿no? En términos ya lo hemos hablado, el paz, sendero, camino, neologismo, pero que el autor del corpus hipocrático se esmera en decir, vamos a separar el patos del noso, porque el pato es un concepto filosófico del estoicismo clásico, y es muy interesante estos dos conceptos, y además cómo lo definen perfectamente, pato y noso, perfectamente distinguido, para no confundirlo, lo que es una cosa y lo que es la otra. Lo que pasa es que, bueno, que después ya las traducciones que se hacen, tanto al latín, como podéis observar, ¿no? Pero aquí fijaros que es diferente. En el latín ponen de affectionibus, y después perinoso, ¿qué enfermedad se llama? De morbis, en latín. Cambia incluso, pero después las traducciones son patología, enfermedad.
vais viendo. Naturópata, por lo menos los que nos dedicamos a la historia de la naturopatía, a la historia en general, pues nos gustan las traducciones lo más literales que se pueda y contextualizando el contexto, porque la sacamos del contexto ni siquiera se entiende bien. Entonces a veces hay un abuso del lenguaje por la traducción, patología, aquí no se ve que aparezca. Pero bueno, se traduce así y se abre los conceptos sobre las afecciones internas, la escuela de Cnido, como vais observando las distintas escuelas apareciendo. La enfermedad sagrada, este también es muy curioso, pero el término noso y las afecciones internas utilizan el término paton, de patos, que significa más bien sufrimiento en el sentido, diríamos, de superación, de conocimiento, ¿no? Porque es un concepto estoico y en el estoicismo, diríamos, el objetivo final era conseguir la apatía. ¿Qué es la apatía? La ausencia de sufrimiento. Había conceptos como el clásico, la ataraxia, la sofrosine, y el concepto nuclear es la apatía, la ausencia de sufrimiento. Es lo que tenía que conseguir como, diríamos, como aspecto, diríamos, como objetivo humano como tal. Y tenía sus técnicas, tenía la epogé, suspensión del juicio, que ahora llaman mindfulness, pero es lo mismo de siempre. Los estoicos y los griegos ya lo habían desarrollado, pero bastante bien. Así que os recomiendo toda la obra del pensamiento del estoicismo, tanto del antiguo, el medio, como el estoicismo imperial. Marco Aurelio, recomiendo, lectura importantísima. La enfermedad sagrada, los lugares del hombre, que es muy interesante, ya estamos terminando. Y escrito de contenido de la serapeia. Serapeia también, veis las traducciones a veces hay un abuso, porque los terapeutas eran una secta coetánea de los esenios, que se dedicaban a lo que se dedicaban, ¿no? Por lo tanto, ni siquiera aparece el corpus hipocrático, ni en el griego, el consejo terapéutico tal como ahora se entiende. Es una traducción del siglo 1500 y pico, siglo XVI, que se hizo, ¿no? Al español clásico. En el griego no existe en el contenido actual. Serapeia, y lo que eran las serapeias antiguas y lo que eran los terapeutas. Eso, Filón de Alejandría lo dejo también clarito. Y aquí también otro tema sobre la dieta, lo hemos puesto aquí, porque se clasifica de esta manera, sobre la dieta, las enfermedades agudas, peridato, Oseón, escuela de cosas, y después sobre el uso de los líquidos, que es importante. Esto no tiene ni siquiera autor ni origen, sobre los curiosos que también hubo en aquella época, pues, de la escuela de Cos, sobre la oficina, otra vez, Iatrón, fijaros que el nombre es Iatrón, que la traducción literal es sanador, Iatrón, sanador. Médicos significa Hesíodo, no, Herodoto, habitante de la Media. Lucharon contra los griegos en las guerras médicas. Herodoto, de verlo tranquilamente, de un término que es curioso, una escuela de cosas sobre las articulaciones. También, este posiblemente a uno de los Hipócrates, el 1 o el 2 de aquella época que hubo. Y otro, fijaros que los 52 libros de articulaciones de fractura posiblemente se le puede atribuirse. Los demás, todos son, como estáis viendo, heridas en la cabeza, palanca, úlceras, sobre hemorroides, fístula, de autor desconocido. ¿Y queda algo más? Sí. A los oftalmológicos. Esto también es interesante porque también hablaban también de la visión periópsido, de viso. Sin autor, no se sabe cómo, pero también es interesante. Y ya van a terminar los ginecológicos, obstetrísicos, obstétricos y pediátricos. Traducciones que son muy abiertas. Fijaros los nombres que tenían en griego, sobre las vírgenes, peripartenión, biscuit, eso después en latín. Escrito de la escuela de Cnido, viviendo enfermedades de la mujer, sobre la naturaleza de la mujer, sobre la superfetación, escrito de la escuela de Cnido, sobre el parto de 7 meses y sobre el de 8, Cnido, la escuela de Cnido, sobre la dentición. O sea, que esto realmente se marca que del corpus hipocrático se recoge de todo, pero se habla de higiología. Todos los temas podéis observar. Interesante. Y este es el corpus hipocrático, de esto es lo que se habla, y aquí está, vamos a ver, el criterio naturopático, donde se recoge toda esa obra, pues el concepto de diaitia. No de iatrón, este concepto tecneiatrique, que ya lo recuerda también Aristóteles, que significa ser sabiendo hacer. Tecneiatrique significa ser sabiendo hacer. La palabra es tecnela que utiliza Aristóteles. Lo de iatricón, yo no lo he visto en griego. Si alguien lo ha visto, que me lo diga en algún sitio que parezca tecneiatrique, ¿vale? Me lo pasa y yo lo miro, porque no lo he visto.
¿eh? Y si alguien sabe más griego que yo, que seguro que sabe, pues me lo escribe y me dice, en tal sitio, en tal página, en tal autor, está la palabra tecne y atrique. Porque si aparece iatrón y atrique, pues digo la liada y aparece un montón de sitios como tal. Pero a la vez también aparece el concepto de diaitia que hemos visto sobre la dietética que produce dietética, pero diaitia, como podemos observar, significa literalmente higiene de vida, estilo de vida saludable, que en la Edad Media, en la Europa medieval, sobre todo en la parte mediterránea me refiero a todo lo que es la parte de España, y la parte de Salerno, la famosa escuela de Salerno, pues se recoge todos estos conceptos, que es el concepto, fijaros, de diaitia, pasa a denominarse régimen sanitatis. Que es un tema también que algunos habían preguntado, estamos también, aparte del programa sobre ciencia, haremos también otro programa sobre historia de la naturopatía, hablaremos de los regímenes sanitatis que se hacían aquí en España, que es lo mismo que diaitia, pero y ahora el nombre es Programa Personal de Salud, que es lo mismo que los regímenes sanitatis y lo que es la diaitia clásica. Que después en el medievo también se recoge también, ves el concepto también latino, antes de que pasa el régimen sanitario, también tiene su nombre, ¿no? Dentro de lo que se llaman los benedictinos. Eso también interesa tenerlo en cuenta, pero diaitia se traduce como tal. La diaitia, higiene de vida, o se basa principalmente en, dice la diaitia, para tener un estilo de vida saludable, ¿en qué nos basamos usted? Por lo que se llama, se traduce ya después al latín como sed reg non naturales, que actualmente son los 18 indicadores de estado de salud. Trabajamos en naturopatía. ¿Y qué son las sed reg non naturales? Es decir, para tener de un estilo de vida, una higiene de vida, pues hay que tener equilibrio, como veis aquí arriba, se ve aquí arriba, aire y lugares, ejercicio, reposo, sueño y vigilia, comidas y bebidas, excreción y secreciones, disposiciones anímicas. Son las sed reg non naturales. ¿Y si cuáles son las naturales? Entonces, por lo que se llaman los humores, ¿no? Entonces la diaitia se enfocaba ahí porque los humores evidentemente responden evidentemente ante el medio, ¿no? También, aparte de que ahora está la genética, lo que traemos, pero se va heredando el tema de unos a otros, genotipo, medio ambiente, fenotipo. Estas son las sed reg non naturales dentro del corpus hipocrático. Después, de las cosas que son singulares que sustentan, por las sacadas de la tierra, ¿cuáles son? Por los cereales, legumbres, hortalizas, verduras, las sacadas de los animales, por las carnes, pescado, huevos, los adobos y las bebidas. Así lo dividían directamente. Y según algunos autores como Joly, todo el concepto de diaitia es mucho anterior. Hemos dicho antes que lo recogieron en la biblioteca de Alejandría, se recopiló, en aquella época recopilando, no era como ahora, tenemos internet, con aquí revisiones bibliográficas, en aquella época sería más complicado, ¿no? Y eran los que traían los marineros, decían Allende de los mares, ¿qué es lo que traen? Y entonces recopilaban, y que no era como ahora, que no era como ahora las revisiones bibliográficas, sistemáticas y metaanálisis, había que recopilar uno por uno, recogerlo como estaba y todo, saber cómo se escribía en aquella época. No, allí no estábamos, pero se supone. Por lo tanto, Joly, él apuesta, evidentemente, por lo que después desarrolla, que todo esto surgió dentro del círculo pitagórico. Incluso a otro, como Kuhle, dice que es anterior a Pitágoras. Lo de la idea y del estilo de vida saludable, vivir en armonía con la naturaleza, contigo mismo, con todo. Y como decían también los griegos, la democracia también es un signo de salud. Si no hay democracia, no hay salud. Qué importante eso y lo trasladamos actualmente, los determinantes sociales de la salud. Qué importante este concepto y surge en la cultura nuestra mediterránea. Por aquí el concepto importante, la democracia, un signo de salud. También dentro de lo que era la diaitia. Por eso, el momento es tan antiguo como incluso puede ser anterior a Pitágoras, como dice Kuhle, ¿no? Y eso estaba al servicio de, evidente en aquella época, del mitólogo que estamos comentando, dentro de todo ese mito, como una intención religiosa, ritual y con carácter iniciático. Las escuelas vegetarianas o veganas, ¿no? También Pitágoras, todos esos temas. Y después ya, una vez que pasa el cuerpo hipocrático, se le va quitando toda esa intencionalidad religiosa, como estamos viendo, con carácter iniciático, y se convierte en una regla del sano vivir que se difundió por toda Grecia. Sarto del mitólogo. Que no está reñido una cosa con la otra, pero en aquella época había que distinguir dónde estaba el salto del mito al logo, que parece que en el siglo XXI algunos siguen todavía con el mito, que es muy bonito, fantástico, pero saber dónde está cada uno. Aquí está el mito, aquí está el logo.
y el concepto de físico como hecho natural. Por lo tanto, es importante en el corpus hipocrático de esta criterio naturopático, como este concepto no es de Iatrón. El Iatrón es para otros profesionales que investigan el cuerpo bucal. Aquí surge toda la historia de los médicos. Pero nosotros decimos que en el criterio naturopático de ese 52 libros, pues existe también este concepto, y analizándolo bien, incluso podemos decir, siguiendo a Joly, incluso a Culley, que es anterior incluso, tanto de Pitágoras, incluso anterior a Pitágoras. Pero también es importante tenerlo en cuenta. Cuando me preguntaron sobre el tema de la ciencia naturopática, ¿desde cuándo la naturopatía es ciencia? Pues contesté de una manera quizá un poquito de la época del mito. Pues desde que Prometeo le robó el fuego a los dioses. Punto. Repito, por si alguno quiere escucharlo dos veces, repito otra vez, ¿desde cuándo es ciencia la naturopatía? Pues desde que Prometeo le robó el fuego a los dioses. Punto. Cuando empieza el conocimiento como tal, como estamos viendo, ¿no? Bueno, va a haber otro tema, aquí está la diaetia, que es régimen de vida, estilo de vida saludable, y no como meras reglas alimenticias, que es importante porque después confundimos una cosa con la otra. Pues todavía algunos confunden alimentación con nutrición, con dieta, con bromatología, con gastronomía, con trofología, y hay unas confusiones tremendas. Diaetia, la traducción literal es régimen de vida, régimen sanitario posteriormente. Estilo de vida saludable. ¿Y qué forma la diaetia? Pues la alimentación, como hemos visto antes, los ejercicios, la actividad profesional, la peculiaridad del país, lugares, hicimos la comparación con el One Dinequín, y las costumbres sociales, eso es la diaetia. La costumbre social, lo que habíamos comentado también, ¿no? La democracia, no signo de salud, pero democracia, bajo el imperio de la ley. Por lo tanto, los tres principios sobre la diaetia, claro, ¿no? Las costumbres, griegos son los nomos y modifican la naturaleza física del ser humano. Genotipo, medio ambiente, están las costumbres sociales, medio todo ahí lo metemos, las emociones, todo lo metemos ahí. Fenotipo, ya lo había enunciado, y el salto del mito al logo. El mito al logo, actuar catafisis. ¿Qué significa actuar catafisis? Según la naturaleza. Catafisis. Del ser humano hay paralelismo y correlación entre el microcosmos y el macrocosmos. Porque estaba pensando, por ejemplo, en Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, y son supuestos Tales de Mileto, que empieza con el primer elemento, ¿no? Que es el agua, ¿no? Hasta Heráclito con el fuego, hasta que llega Aristóteles, introduce el quinto elemento, que es el éter, ¿no? Entonces hay una correlación entre el microcosmos y el macrocosmos, entre el ser humano y el mundo. La dieta equivale a las costumbres generales, son los tres principios básicos. Y aquí estamos recogiendo, como podemos observar, el criterium naturopático. Lo decimos en latín, que queda muy bonito, criterium naturopático. O si lo decimos de una manera stricto sensu, sería corpus naturopático. Porque el criterio naturopático es un concepto histórico que refuerza toda la casuística y todo lo que ahora es el corpus naturopático. Ciencia, profesión y todo lo que desarrollamos después a través del marco conceptual. Pero el nombre stricto sensu sería corpus naturopático. Que alguna pregunta, ¿pero qué naturopática es? Porque es la segunda, igual que Verbum Belli. ¿Te acordáis cuando estudiamos latín? La segunda declinación. Pues sí, entonces naturopático como otra, ¿no? Aunque la naturaleza es femenina. Permítame esta digresión, ¿no? Con respecto al tema. Proseguimos. Interesante, Y uno de los grandes divulgadores de Resto Vir de aquella época, que sí hay datos históricos, concretos, fue Herodico de Selimbra, que algunos autores, que todavía recogen esa tradición, que posiblemente ese héroes intermedio entre el mito y el logo, le atribuyen que Herodico de Selimbra sería el maestro del supuesto Hipócrates. Prácticamente, sobre todo el tema de alimentación, eso como estamos viendo el Resto de Vivir, fue Herodico de Selimbra. El texto que te lo pongo, ni la bibliografía al final, Herodico de Selimbra. Uno de los maestros de Hipócrates. ¿De acuerdo? Hipócrates hubo en aquella época histórico, el 1 y el 2, ¿no? Pero ya he comentado el tema del mito al logo, personajes intermedios. Pitágoras, Hipócrates, Sócrates, Homero, ¿de acuerdo? Otro gran maestro del Resto de Vivir de aquella época es Ico de Tarento, que también pues, era uno de los famosos gimnastas de aquella época también, ¿no? Esto
Después pongo la bibliografía detrás, pero la adelanto. Si queréis un poquito ver Ico de Tarento, Ico de Salimbra, entráis en Cuaderno de Historia de la Naturopatía, ahí el botoncito colegionaturopata.es, arriba blog, Cuaderno de Historia, ponéis Ico de Tarento y viene puesto un poquito lo que eran los gimnastas, cómo lo hacían, su teoría, cómo lo desarrollaban. O sea que esto es muy antiguo, ¿no? Que después posteriormente muchos datos, como hemos visto, se recogen en el corpus hipocrático, otro no, ¿eh? Pero el Ico de Salimbra. Y el otro era Ico de Tarento. Pero uno preguntaron, ¿se puede considerar el padre de la naturopatía Ico de Tarento? Sí, se podría hacerlo. Si queremos buscar uno, eso de padres y madres, siempre hay que buscar la legitimación, el padre como un resto del pensamiento mitológico, ¿no? Que ya Leibniz le denominaba buscar un principio de razón suficiente. Entonces buscamos el padre para estar tranquilito. Ah, ya sé cuál es mi padre, Ico de Tarento. Estás tranquilo ya, sí, pero no sabe quién es tu madre, ¿no? Entonces me han preguntado muchas veces, digo, pues sí, pues Ico de Tarento podría ser perfectamente porque esto escribió, existió, y además creo que estuvo hasta en una de las Olimpiadas y todo, creo que estuvo, ¿no? Si alguien me puede confirmar datos, pues se lo agradecería que escriban en el chat y diga, pues sí, Ico de Tarento también estuvo en una de las Olimpiadas de aquella época. Por lo tanto, el objetivo del resto vivir día a día, ¿cuál era? Pues mantener el equilibrio corporal, anímico, conductual. Y eso era fundamental para tener un buen estado de salud. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tener en cuenta? Pues lo que hemos comentado antes, y aquí está escrito, las C, res, no naturales. ¿Por qué? Porque está escribiendo aquí en el chat, estoy viendo aquí el chat, y algunos pues estáis escribiendo ya. Bueno, pues estupendo. Aunque esto no es en directo, está grabado, pero como está emitiendo se lo estoy viendo. Y entonces, pues, aquí se escribe sin ser reinos naturales, que hemos visto antes: el aire, el ambiente, comida y bebida, trabajo y descanso, sueño y vigilia, excreción y secreción y reacción anímica, punto. Y esto es lo que condiciona, pues, la no tener salud, eso es básico en aquella época. Pero antes vimos también los condicionantes, y no olvidar las cuestiones sociales, importante, la democracia es un signo de salud. La democracia, pues, teóricamente se inventó en Grecia. Proseguimos. Y aquí viene el cuadradito que estamos hartos de poner, vamos, hasta la bola. ¿Por qué? Porque están hartos de escribir, ¿no? Que en internet pone que si terapia, que si medicina alternativa, complementaria. ¡Qué locura! ¿Entiendes? Eso está recogido los vídeos que estamos grabando, lo transmitimos en directo después queda grabado. Los sábados por la mañana entra en Naturopatía TV y lo vais viendo, todas estas cositas, para no repetirlo, pero lo pongo otra vez para que tomemos conciencia, más que erudición, porque ser un erudito es magnífico, pero si encima tenemos conciencia, mejor todavía. Ciencia de la salud, naturopatía, disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Esto hay que repetirlo como en la escuela se acuerda. Repetí 1000 veces, escribí 1000 veces lo mismo. A ver, naturopatía, disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Entras en Wikipedia, es una medicina alternativa, es una terapia, los catetorum esse offici, ya que estamos hablando del latín, pues hablamos de latín, dice catetorum esse offici, ya dice el latín, ¿no? Mira que está claro. Y la ciencia de la salud, pues en España son estas, pero el latín es el latín y el latín es muy descriptivo. Por lo tanto, aquí en el libro sexto vemos con un régimen adecuado las almas, esta cita es subrayada y tenerla en cuenta que es muy importante. En el criterio naturopático estamos viendo en el cuerpo hipocrático, en nuestra cultura mediterránea, donde surge, que después se va para la India, se va para China y se va al mundo entero, pero surge de aquí. Cada uno preguntaría cómo se llegó a la India, pues a través de Alejandro Magno con el helenismo, y cómo entró en China, pues a través de Bodhidharma en el siglo VI. Es cuestión de leer un poquito y se ve la historia, sin detrimento de decir cuál es la mejor, cuál es la peor. Aquí no estamos haciendo lo que dicen los franceses, chauvinismo, no estamos poniendo, es historia. Que le guste leer, que lo lea y saque conclusiones. Con un régimen adecuado, las almas pueden hacerse más inteligentes y penetrantes de lo que por naturaleza eran. Si lo traducimos al lenguaje de tipo genotipo, fenotipo, si lo entrenas un poquito y haces un poquito de epigenética, pues claro, desarrollas un poquito más todos los sistemas, ¿no? En aquella época lo decía este lenguaje interesante. He traído esta cita porque creo que es muy descriptiva. Así pues, la diaitia, en el sentido original, histórico y contextual, pues evidentemente está en el origen no historicista, que es importante, sino histórico, no historicista, porque los naturópatas, los que nos dedicamos a la historia, no nos gusta hacer historicismo ni hacer novela histórica. Y la novela también me gusta, pero vamos a hacer un poquito, buscar las bases científicas y los datos originales. En la naturopatía como ciencia de la salud, por eso he puesto aquí este dibujito para que veamos el toque
Y ahora vamos a ver cómo va pasando todo este concepto que hemos visto del mundo griego, se dice, ¿y esto cómo llega después otra vez a Europa? Porque llega un momento que eso se va directamente a Asia, se traduce, y después cómo se traduce después al español, al latín después al español, ¿no? Todo eso va dando vueltas, ¿no? Directamente no va a entrar, no entra. Hay dos vías de entrada. Yo voy a hablar nada más que de una por lo pronto, el otro día hablaremos de otra. Una es la vía, que es la que vamos a ver, y otra es la vía que entra también en Europa, pero entra en España por el norte, por los benedictinos, el monasterio de Ripoll, por el norte, y después la otra que entra por el sur, por Córdoba. Una viene por los árabes y otra viene por los benedictinos, ¿de acuerdo? Por los benedictinos, una vez que Roma cae, 475, después de Cristo, Roma cae, ¿no? Entran los ostrogodos, obviamente, porque los godos, las dos ramas que bien estudiamos, ¿no? Los ostrogodos vienen para Italia y los visigodos para España. Una vez que depuesto el último emperador de Roma, Rómulo, Momilo, Augusto, Augustulus, fue depuesto por Odoacro, os acordáis bien, ¿no? De la historia, ¿no? Pues ahora qué hacemos con todo lo que tenemos aquí escrito y todo lo que hemos traído y todo lo que hay aquí del corpus hipocrático, porque ahí también estaba, ya también que Roma también estuvo en Grecia, ¿no? Se trajo material y trajo de todo, ¿no? Los dioses, el panteón griego lo tradujeron todo a romano, ¿no? Zeus, Júpiter, ¿no? Que también lo hemos estudiado, ¿os acordáis, no? Aunque antiguamente también, por ejemplo, el concepto de la diosa Igeia, que es la diosa de la salud. Diosa Igeia, la diosa de la salud en el mundo griego. Hija de... no era hija de Asclepia, no era hija de Asclepia, ¿de acuerdo? Asclepia, dios de la medicina, tuvo una hija, Panacea, Igeia no, Igeia era anterior, toda Asclepia, hombre, mucho anterior, por tanto no. Igeia, cuando pasa al panteón romano, le llaman valetudo. O sea, y al final, bueno, pues todas esas obras que dan ahí también se van traduciendo, y el enlace, digo, por este lado, el que vamos a ver es este, pero voy a hacer una introducción al otro que es muy interesante también. Es Casiodoro, que recoge todos los textos y se hace benedictino. Ya San Benito había ya fundado la orden, y en Montecassino, o bien saber, el primer monasterio, ahí se recoge por esta parte todo lo que se podía recoger una vez que el Imperio Romano cae. Y para que no se pierda, pues Casiodoro es el punto de enlace que pasa después a los benedictinos. Ya estáis escuchando y algunos están pensando en Hildegarda de Bingen, Santa Hildegarda, patrona de la naturopatía era benedictina del siglo XI. Esto es importante tenerlo en cuenta, la otra vía, pero esa vía, ahora mismo no vamos a hablar de ella, pero una vía muy importante, pero como entra por el norte, vamos a ver la que entra por el sur, por el Mediterráneo. Aunque Ripoll me dijeron que estaba en Gerona, también Mediterráneo, pero vamos a entrar por esa cultura como tal. ¿Cómo se traduce? Pues aquí está. El contexto histórico, que es importante. ¿En qué contexto? Pues en Siria, y os pongo el dibujito de esta Siria, por aquí, las dos grandes ciudades, centro de la civilización, Edesa y Nisibi. Claro, con los nombres porque después vamos a enlazar. Uno de los reyes, Sapor I, fue el que funda después Gondisapur, 241. Vamos quedando con los nombres, va a ser el seguimiento. Aquí está Gondisapur, vais viendo, lo pongo aquí el dibujito, lo veis aquí, no, aquí está, Aquí está Edesa, aquí está Nisibi, funda Gondisapur. ¿Y qué es eso? Pues una academia de formación. ¿Y hay que se formaba? Pues se formaba de todo incluido, educación y formación en ciencias de la salud, filosofía, teología, ciencia. Fijaros qué importante es la fundación de esta academia, quedaros con ella porque ahí es donde va a entrar todo lo que viene de Grecia, una vez que cae, por dos vías, va a entrar aquí. Una parte va a entrar, como he dicho, por Roma, que sale con Casiodoro, y otra va a entrar por aquí. Y fijaros que de qué manera entra, es curioso. Quedaron con esta idea, y después ya, creo que sí, Corroes primero, pues se hizo conocido por la enseñanza de la ciencia de la salud. Y posiblemente alguno esté pensando, y lo va a escribirlo ya, digo más adelante porque lo está escribiendo ya, y dice, bueno, es que el libro pone de la enseñanza de la medicina. Bueno, pero es que ahí también se hablaba de astrología, de teología, ¿no? Eso se llama panmedicalismo y atrocentrismo. Todo igual, estamos hablando de ciencia de la salud. Entonces ya hay algunos historiadores también que hablan de historia de los sanadores, que incluyen a todos, y está habiendo cambios en algunos, porque si no es un abuso del lenguaje, ¿no? Enseñanza de la ciencia de la salud, ciencia sanitati, o ciencia sanitati, se diría en latín, y en griego se diría higiología, ciencia de la salud, que es más correcto.
metemos en filosofía, teología, al final todo es lo mismo. Pues no. Pues ten en cuenta esta academia lo importante que es, cuando se funda, fijaros en la fecha, que es importante, siglo III, siglo VI, para ver después cómo va entrando. Aquí está la clave. Y va que vimos que Casiodoro es el punto que según me hago benedictino, recojo el tema, lo meto en los monasterios, aquí se va a salvar todo lo que se pueda. ¿De acuerdo? Pues fijaros que por el otro lado es a través de una herejía, concretamente de Nestorio, que es expulsado del Imperio Bizantino. El Imperio Romano, sabéis, se divide en dos, ¿no? Su hijo, creo que fue Teodosio, su hijo Honorio y Arcadio, dice, por la mitad del Imperio para ti, la otra mitad para ti. Bueno, pues Bizancio, fue expulsado Nestorio por una herejía. Nestorio era obispo, todo el tema, ¿no? Y fue expulsado por Teodosio II a Edesa. ¿Se acordáis una de a Edesa? ¿Se acordáis lo que vimos al principio de las ciudades? Fue expulsado. ¿Y por qué se fue allí? Muy sencillo, porque allí había llegado Alejandro Magno y había sido helenizado, que es la cultura helenista, significa la cultura griega, mediterránea, helenismo. ¿De acuerdo? Alejandro Magno, como era griego, dice dónde me voy, pues voy a un sitio que más o menos conozca, ¿no? Y además fue cristianizado bajo la influencia de San Efrén, pues oye, ahí se dan las condiciones adecuadas que me van a echar de aquí, pues me voy allí. Pero como era una persona, como era obispo, conocía perfectamente el griego, pues conocía también toda la obra que después se llamó Corpus Hipocrático, por lo menos hasta aquella época, porque fijaros, un gran erudito, pues tiene todo ese conocimiento junto con los discípulos que lo expulsan a todo su grupo y dice, oye, pues nos llevamos todo lo que podamos, te lo llevaron para allá, y quedaron con la ciudad y fijaron la fecha en el concilio de Éfeso, en el siglo V, por Teodosio, se va a Edesa, que fue helenizada por Alejandro Magno y los seleucidas posteriormente cuando Alejandro dividió el imperio, ¿no? Seleuco, Ptolomeo, y cristianizada. Pongo aquí los datos que es importante, ¿no? Y después, por circunstancias históricas, sin entrar en detalle, resulta que también de ahí desde esas son expulsados más al oriente. ¿Por qué? Por Zenón Elisaurio. Y encontraron asilo entre los sasánidas ya más avanzados en Persia. Ahí viene cómo va expulsando. Y después uno de ellos, los nestorianos, que llega hasta la India. Sin entrar ahora en contar más la historia, pero que le gusta el seguimiento de los nestorianos, al final llegan hasta la India. Sigan andando, en aquella época no van a ir, no tienen otra cosa, ¿no? Andando. Damos los datos, que es importante cómo llega, pero vamos a seguir un poquito la historia. Del siglo V, 489 se cierra Edesa, durante el reinado de Cabas I, se cierra. ¿Y ahora qué pasa? Por el nestoriano, que viene la clave del porqué de Cohen, nos vamos más a Oriente, a Persia. Y ahí encontraron el asilo que hemos comentado. Tras el cierre de esta escuela, Sapor II ya ofreció asilo a todos los inmigrantes sabios que estaban viniendo para allá. Poco a poco después llegaron los sabios de la escuela de Atenas. ¿Y qué pasó con la escuela de Atenas? La escuela platónica, que fue cerrada en el año 529. Y en aquella época, que era el emperador de Bizancio, Justiniano. No he puesto el texto en latín de por qué lo expulsó, pero si lo veis, vaya tela. Pero bueno, oye, también se expulsaron, aparte de Nestorio, tenemos ya otra vía, se cierra la academia platónica. ¿Y ahora qué hacemos? Dice, pues vamos para allá, que allí nos van a recibir bien, allí no hay problema ninguno. Pues se van también todos los sabios que había en aquella época, con todo el conocimiento, y dicen, nos vamos también para allá. Y en aquel momento, pues, conoce a los nestorianos, traen toda la academia platónica, y son los nestorianos los que se interesan por integrar. Importante integrar, cuando veamos después otro concepto, integrar toda la ciencia, la salud griega, y las ideas zoroástricas de la cultura persa. Importante porque después eso llega a Europa con los traductores árabes. Importante toda la cultura. Sin entrar en detalle con todo el zoroastrismo, Ahura Mazda, o todo lo que significa aquello, ¿no? Y hasta finales del siglo V, aproximadamente, pues Siria y Antioquía, que ya tenía esa influencia helenística, Antíoco también general de Alejandro, Antioquía, eran los grandes mediadores entre la cultura griega y la oriental. Y tanto los jacobitas, que también fueron también otras, además de sectas, pero no sectas en el sentido negativo, y los nestorianos, tanto la educación de maestros, jueces y profesionales de la salud desde el siglo V se estaban formando.
que se forma allí todo un elenco, escuelas, formaciones, traducciones, en esta zona que está viendo aquí el mapa. ¿Veis qué importantes son estos datos para que vayamos viendo cómo aquí una moneda, bonita, una moneda acuñada, Corpus Hipocrático, una moneda bonita, ¿verdad? Bueno, pues en estas 3 ciudades que hemos comentado antes, se realizan las primeras traducciones del Corpus Hipocrático al siriaco. Ya se empieza a traducir al sirio, las primeras ya en griego. ¿Quién fue el primer traductor? Para que nos ponga el nombre, Sergio de Rach-Ain, murió en el año 536, traduce del griego al sirio. Y empieza a traducir por Corpus Hipocrático, el juramento, los proverbios. Y ya en el siglo VI, fijaros, esto también es importante porque después son los árabes van a coger, van a traducir, van a recortar la tradición, van a introducir por Córdoba, Califato de Córdoba. El contacto con Oriente, que es importante también, como estamos comentando, aquí está en el siglo VI, Corroy II, Corroy también. Le llaman el justo, ¿por qué? Porque envió a Bursuya a la India. Y lo envió a la India, sí. Y entonces allí conociendo toda la sabiduría de la India, ¿por qué? Porque Alejandro Magno estuvo allí también. Y hay un montón de datos, y griego también, textos griegos, ¿no? Por lo tanto, él escribió un libro traducido a español, La sabiduría de los indios de Bursuya, que fue traducida del árabe al griego en el año 1070 por Simeón de Antioquía. O sea que ya estamos hablando que va entrando en Europa, va viendo en 1070 al griego por Simeón de Antioquía. También estaba en Europa. Antioquía es lo que ahora es la península de Antioquía, es Turquía, ¿no? 1070 va traducido. Así que toda esa tradición que ahora se pone de moda, que es la Ayurveda, que no sé cuánto, tal, ¿no? Que es Boboda, que lo populariza traduciendo, pues ya se había traducido todos estos conceptos mucho anterior. Y anteriormente, en el siglo VI, pues ya Bursuya había escrito en árabe La sabiduría de los indios, porque esto en la India es muy interesante si leéis, vamos, el libro no lo leí, ¿no? Enterito, pero sí fragmentos, y más o menos de lo que trata son cosas muy interesantes, ¿no? Para la época aquella. Después traduce al griego en el 1070, o sea, en el siglo XI, prácticamente. Y aquí está el concepto interesante, ¿no? Habla de la Ayurveda en la India, la teoría humoral. Se observa, si leéis bien el libro, si os gusta, por lo menos los textos que vienen, la teoría humoral es prácticamente, como se dice en latín, idem, eadem, idem. Significa lo mismo. Entonces, igual, me tiene que cambiar el nombre a sánscrito, ¿no? La teoría humoral, que es de la Ayurveda, y la que vimos antes del cuerpo hipocrático es, repito, idem, eadem, idem, es igual. La misma, debe de cambiar el nombre a sánscrito, ¿no? Igual que la continuidad del cuerpo hipocrático, que después ya se traduce en sánscrito, bueno, el sánscrito en la India como Unani Tadbir. Unani Tadbir, Tadbir es un nombre árabe, significa medicina, traducido libremente, y Unani significa de los griegos, medicina de los griegos. Que hoy en día está en la India legalizada. Bueno, yo soy Unani Tadbir, sí, la medicina de los griegos, ¿no? Que es la traducción en español. Importante este dato también. Yo, Unani, la medicina Unani, que seguramente había escuchado hablar de ella, ¿no? Porque esta medicina es todo, medicina del alma, todo es medicina, panmedicalismo, ¿no? Pues no significa medicina de los griegos. Unani, tabe, cuerpo hipocrático, traducido. Por lo tanto, esto es importante, ese contacto con la cultura india, cómo se introduce también en Occidente, a través de Bursuya, y concretamente después la traducción que hace a griego por Simeón de Antioquía, que os pongo dibujitos que son muy interesantes. Como digo, hay textos por ahí que lo describen muy bien qué consistió, ¿no? Y después ya en el siglo IV, dentro de la academia esta que hablamos antes de Gundasipur, pues se forma, fijaros qué nombre más bonito, un centro superior que le llaman Academia Hipocrática, para que no se pierda el nombre. Le llaman Academia Hipocrática, que es importante. Centro integrador de las culturas alejandrinas, helenismo, clásico, Grecia, toda aquella época, cuidado, Alejandro Magno llegó hasta la India. Y no vamos a entrar a lo que hizo Alejandro Magno, su obra, el helenismo, quién era, todo eso, porque eso podemos dejarlo para otro día. Y las del lejano oriente se fusionaba, integraba, más que fusionar, integraba las dos culturas, la griega de Alejandro Magno, helenismo clásico, con las del lejano oriente. Y eso se ve perfectamente en los clásicos, que destacaron en cierta manera, lo hicieron destacar, ¿no? Maimónides, Avicena,
Averroes, si leéis la obra, el Canon de Avicena, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que son muy interesantes porque se van a recoger todas las tradiciones, incluso la oriental se impregna perfectamente. Interesante. Bueno, pues en Guntasipo le ponen este nombre, se integran los dos. La academia está versando solo en tradiciones que ya habían funcionado también los nestorianos, los zoroástricos y también la enseñanza de los griegos y de los hindúes. Se va integrando todo el conocimiento, muy interesante. Y unos 5.000 estudiantes de aquella época, que es una barbaridad comparado con lo de ahora, con los habitantes que había, estudiaban en Guntasipo durante el reinado de Anushirvan, con 500 eruditos enseñando diferentes campos científicos. Ahora diríamos un pool científico de cultura, ¿no? Impresionante, ¿no? Bueno, pues en el siglo VII ya entramos ya en el tema que hacen los árabes, se encuentran Persia y conquista, ya está el Islam, y a Mahoma, pues, todo el tema. Bueno, pues ahora vamos a empezar a expandirnos, pues empezar a conquistar Persia. ¿Y eso qué significa? Porque el saber griego pasa a los árabes, y de Gundasipur, ¿qué hacemos? Pues lo pasamos a Bagdad y punto. Y en el siglo VIII, también esto es muy importante, cómo se recoge. Hemos dicho de Oriente, de la India, va viendo, es importante que vayamos relacionando. Ahora fijaros qué es lo que pasa en la batalla de Samarcanda. Pues evidentemente los árabes entran en contacto con la cultura china. Ganan los árabes, están los prisioneros y ahí pues, aprenden por lo que es la brula, la pólvora, el papel, todo eso. Y curiosamente, bueno, y las plantas también, ¿no? Todo lo que sean las plantas, todo el tema, pero curiosamente la acupuntura, ninguno habla nada, dice aquí, no hablan. Lo dejo ahí como dato, pero lo demás sí. Entonces, entra en contacto en la batalla de Samarcanda. Que eso, si queréis, pues entráis en internet. ¿Dónde está Samarcanda? Dice dónde está, fue la batalla. Lo explica muy bien. Hoy en día la ciencia y la historia es con criterios. Impresionante. Antes que había una biblioteca y llevarte horas y horas y horas y horas así. ¡Chu! Samarcanda, batalla de Samarcanda. ¿Dónde está el río? Te lo explican todo de barbaridad. De gusto, ¿no? Conocimiento por la batalla de Samarcanda, fíjate también está con la cultura china. O sea, ya tiene que recoger la tradición, lo he visto, de Grecia, la tradición de la India oriental, todo lo que ven en aquel momento, Persia, Siria, Oriente, y encima de la China también. Todo el conocimiento. Uf. Y todo eso en Bagdad. Y en el año 832, es decir, en el siglo IX, Calif al-Mamun fundó el famoso Bayus el-Hikam, que es la Casa de la Sabiduría traducida en español. ¿Qué os parece? Interesante también, ¿no? Casa de la Sabiduría, en Bagdad. ¿Quién organizó esta escuela? Pues lo pongo ahí porque ahora ve algo, pero pronunciado muy bien, ¿no? Realizó de la escuela de traductores y simularon los métodos de Gundasipur. Si vamos a traducir, pues vaya a traducir como otra vez, del griego al siríaco, vamos a traducir nosotros al árabe. Y empezaron con los nestorianos que hicieron, y dice, oye, ¿qué hacemos con ellos? Que son católicos, cristianos, y se la acabamos con ellos. Y dice, hombre, que saben mucho, mejor que nos enseñen en vez de acabar con ellos. Y una buena postura. Por lo tanto, vamos a aprender de ellos. Empezaron a cogerlo y simular los mismos métodos, si vamos a traducir. Como saben mucho, ¿qué más da que se lo parte que saben? Vamos a traerlo para nosotros y que empiecen a traducir. Por lo tanto, los cristianos nestorianos fueron una genuina correa de transmisión del conocimiento científico y filosófico greco-romano en aquel momento había incipiente cultura islámica. Y después del Islam, pues todo este conocimiento volvió a Europa otra vez. Por el norte, como digo, por Casiodoro, los benedictinos, y por el sur, ¿dónde entra? Pues por Córdoba, el Califato de Córdoba. Ahí se hace la primera clasificación de las profesiones sanitarias. Incluyen los mutatadbi, que hoy en día se traduce, o podemos traducirlo por naturópata, si queremos, ¿no? Y ahora, pues, como dije al principio, y como no hay que abusar de los términos historicistas, no vamos a decir que Aben Hatima era un naturópata. La tentación está ahí. Otros dicen, no, pues era un médicos. Usted no. Está su nombre, aquí está aquella época el dibujito, nació en Almería en 1324. Va a haber criterios en la obra era almeriense. Ya estábamos aquí, ya va a entrar en Córdoba, el califato, estaba extendiendo, pero vieron qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque le tocó vivir, esto en el diario creo que es de Almería, algo así, me he también puesto ahí, poner el tema de la peste de aquella época, vienen datos muy interesantes, ¿no? Porque le tocó vivir la epidemia de peste bubónica en Almería, que fue la plaga del siglo XIV. Y entonces escribió, su obra era Consecución del fin propuesto, la aclaración de la enfermedad de la peste, que está en árabe, por si
árabe latinizado, evidentemente. Y fijaros cómo él la abordaba, con qué utilizaba, ¿no? Allí lo clásico era los bubones, sangría, sangrar, 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 que era la sangría famosa. Mira cómo él la abordaba. Aquí está el libro, ¿no? Esta es la obra, encontramos los siguientes elementos referidos al criterio naturopático. No vamos a decir que esto era naturopatía pura y dura porque no estaban inventados términos todavía en aquella época, que es abusar del lenguaje historicista. Como decía, el primer psicólogo fue Almeón de Crotona. Digo, hombre, el primero de todos fue el que creó el mundo, ¿no? El Meón de Crotona no era, porque psicología la inventó William Wundt y puso el nombre. Los abusos del lenguaje dan lugar al pan. Todo esto y todo esto, y yo soy yo, y el mundo es mío. No. Aquí está la obra y el criterio. Definición del objeto de la ciencia de la salud que lo utilizaba. Él utilizaba el término de scientia sanitae. Es ciencia sanitae. Que no hace falta saber mucho de latín como se va a traducir, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Conservar el temperamento natural y reimplantar la armonía perdida. Y eso que nos suena a los naturópatas, los profesionales naturópatas que nos suenan, claro, pues eso coincide con el objetivo de lo que es la naturopatía actualmente. Conservar el temperamento natural y reimplantar la armonía, que es el objetivo de la scientia sanitae. Término interesante. Eso creo que fue un papa el que la acuñó, no recuerdo ahora el nombre. Y posteriormente va describiendo cuáles son aquellas posibles causas que inciden en la epidemia de Alameda. Fijaros cómo argumentaba el razonamiento, siguiendo las 6 reinos naturales. Las causas generales específicas pueden ser alteración del aire, evidentemente. El aire está contaminado, está esto, la humedad, todas las variedades también pueden influir, ¿no? El aire señala puede alterarse porque aumenta el calor, la humedad o porque disminuye provocando que el aire en primavera adquiere los caracteres del verano o invierno los otoños. Qué curioso, ¿eh? La alteración del clima, el aumento del calor, que puede dar lugar a una alteración de los 4 humores. Es decir, lo que hablamos de 6 reinos naturales, la dieta siempre lo pone anterior a las 6 reinos naturales que son los humores. Es decir, genotipo, medio ambiente, fenotipo. Curioso, ¿eh? Por lo tanto, la alteración del clima, todo esto puede cambiar la sangre y a su putrefacción. En aquella época, como que clarito, Mientras otros se ponían a sangrar los bubones, sangraban los partidos y después se morían. Y Abenjatima dice que como un candil que si tiene demasiado aceite se asfixia y se apaga, para él esta fue la principal causa de la peste. Interesante, ¿verdad? Después lo criticó uno, un tal Abenjatima, con B, que este era granaíno, dice, hay un debate interesante porque es lógico, ¿no? Este abordaje es muy interesante, ¿no? Y otra causa, siguiendo un poquito, puede ser de origen cósmico. Así la aproximación del Sol a la Tierra por influencia del elemento fuego, aumento del calor, por consecuencia. Actualmente después se dice que fueron las ratas que llegaron, que traían la peste cuando venían los barcos. Bueno. Otro análisis, otro tercer factor, siguiendo la reino naturaleza Benjatima, es la corrupción del aire por los gases corrompidos de cadáveres, de estiércoles, de aguas estancadas, siglo XIII-XIV. Esto tiene su origen, señala Benjatima, en épocas de hambre, cuando la gente tiene que recurrir a productos en mal estado, como ocurrió en Almería, siglo XIV, cuando la gente se alimentó de granos de trigo y cebada podrido. ¿Vais viendo la relación? No está diciendo esto es por esto, va a venir la rata que entra aquí, ¿no? Hay un montón de variables, las climáticas, siguiendo un poco lo que hemos visto antes en la dieética, que es un clásico, es decir, va analizando con una lógica científica, no buscando al culpable. Variable. Y cuando la gente, esta causa puntualiza, afecta más a los niños que a la gente pobre, lógico, ¿no? Hay un factor socioeconómico, vemos antes factores sociales, factores sociológicos, determinantes sociales de la salud. Que no es, no, son determinantes, pero en natural trabajamos con variables, ¿no? Y con estructuras, no con la causa de Pepe, ¿no? Eso es reduccionismo. Y ya Benjamin estaba en el siglo XIV, ya hace también un montón de años, ¿no? Y a la pregunta de por qué la epidemia afecta a unas personas y a otras no, porque una cosa que es lógica, dice, oye, que viene un bicho que es muy malo, y dice, oye, ¿por qué no nos matas todos? ¿Por qué uno los mata así, otros no? A Benjamin responde por causa de la influencia geográfica del estado de la peste. Por ejemplo, dice que la proximidad del mar hace que las ciudades sean más húmedas que la de interior. Y sobre todo, como la de Almería, tiene el mar al sur y sus rayos calientan sus aguas, haciéndole más calurosa y húmeda. Buen razonamiento, ¿eh?
También influye la alimentación, sobre todo si se alimentan de alimentos húmedos, fruta, leche, pescado. ¿Qué razonamiento lógico, criterio naturopático en la obra de Ben Játima lo ve arriba? Eso hoy en día forma parte del corpus naturopático, este tipo de razonamientos. Nosotros trabajamos con 18 indicadores, con determinantes sociales, evidentemente con mucho más estructura y más herramientas cognitivas o metodológicas, mejor dicho. ¿De acuerdo? Y termina describiendo los diferentes temperamentos de las personas, sus hábitos, lo cual explica que les afecte la epidemia o no. Curioso, ¿no? La bilis, sangre. Es curioso, el tema, cómo lo va abordando, cómo lo ha escogido de todo, ¿no? Hay otros también que siempre utilizan, después hay otros que llevan otra línea, pero... Y para prevenir todo esto, decir, bueno, tenemos ya aquí la infección, tenemos esto, ya sabemos ya de por dónde puede venir, ¿ahora qué hacemos? Pero habrá que aplicar la no natural, dice el aire, ¿qué hacemos con el aire? Pero ustedes pueden utilizar perfumes, fumigaciones de mirto y álamo oriental y rociar las habitaciones con agua de rosa mezclada con vinagre. Esto nos recuerda algo, que sí, está recordando algo, pues sí, recordar, en inglés dice remember, ¿no? Recordemos, ¿no? Con el aire, perfume, fumigaciones, ¿cómo lo planteaba, no? La cara y las manos de las personas deben lavarse frecuentemente. Estamos hablando del siglo XIV, cuidado, no de hace 2 días, 13, 14. Antes no se lavaban tanto, la cara y las manos. Lavarse frecuentemente y rociarse con perfumes agrios de limones, rosas y violetas. Desinfectante, vitamina C. Curioso, ¿no? Y de quemar las habitaciones, sándalo con aloe y vaporizar con agua de rosas. Y evitar todo lo que produzca mucho calor, viento del sur, estufas y braseros. Eso recuerda algo, ¿no? No, que sí. Me recuerda, ¿no? Y a los que me conocéis algunos, sabéis un poquito, ahora hablamos del tema este, ¿no? Las estufas, Interesante. El razonamiento dice, ¿esto cómo es? Pues teniendo en cuenta esto, y dice, oye, ¿cómo lo abordamos? De esta manera, mira, pero vamos a seguir con las demás. Movimiento y reposo, y se vida tranquila, no fatigarse, no acalorarse ni respirar deprisa. Todo esto, para abordar un problema concreto, que era la peste de aquella época, que causó un poquito la historia de Almería, el diario de Almería, creo que viene puesto en un histórico sobre ese tema, muy interesante, ¿no? Pero cómo lo abordaban, no acalorarse ni respirar deprisa. Eso no suena también los naturópatas de algo, Después lo se recoge el régimen sanitario, posteriormente. Alimentos y bebidas, dice, no conviene no cambiar de régimen. Recomienda una serie de alimentos y bebidas siguiendo la tradición hipocrática y avicena. El canon de Avicena, que si os interesa, está traducido a español, pero lo explica claramente qué tipo de alimentos que tome. Sueño y vigilia. Dice, conviene dormir en sitios ventilados y lo habitual es lo que cada uno duerma, a 3 horas, 4, 5, depende de cada uno, pero ventilado. ¿A que nos suena eso hoy en día? Bueno, lavarse las manos, todo ventilado, que nos suena, Claro, pues está hablando del siglo XIII, XIV. Y a Ben Játima, como dije al principio, no voy a cometer un poco ese historicismo de si era naturópata, ¿verdad? Vamos. Pero si queremos lo ponemos, sin problema ninguno. Pero en aquella época vamos a hacer historia bien hecha. Evacuaciones y estreñimiento. Lo de la siesta, que me estaban diciendo, la siesta, comiendo dormir en sitios ventilados. La siesta no es mala añade, curioso, Almería, La siesta también viene bien si duerme poco. Evacuaciones y estreñimiento. Esto también es fundamental en la naturopatía. Los emuntorios hay que analizarlos, que estén libres, disponibles, como hemos estudiado. Aconseja una serie de alimentos para evitar el estreñimiento al que da gran importancia. Digo eso también tanto para los profesionales como para los estudiantes, que sabéis que le damos importancia al intestino, que sí. Todos los naturópatas, intestino permeable, intestino está, microbiótica, venga, el segundo cerebro. Bueno, pues ya en el siglo XIII, XIV ya Ben Játima, pues, recogiendo la tradición hipocrática que estamos hablando y todas las traducciones que le había leído también, se había formado bastante bien. No era me han dicho que ni receta de la abuela. ¿De acuerdo? Alimentos para evitar de gran importancia y reacciones anímicas. Pues evidentemente la alegría, para que el tono vagal no baje, porque el miedo ya sabemos lo que hace, y la tristeza, que sí lo sabemos, ¿no? Los pulmones, en el intestino y en el tono vagal. Y en las células intersticiales de Cajala, ya sabemos lo que hace, que sí, tono vagal. Como ya lo sabemos, decía, conveniente la alegría, pero sin excitaciones de tristeza. Y este era lo que él proponía. Primero analiza de dónde viene, después esto y esto. ¿Y qué hacemos? Mira, usted ha puesto lo que hay que hacer.
Y vamos terminando, aquí está el libro, está traducido, lo podéis verlo, se llama El Tratado de la Peste de Ibn Játima. Luisa María Arbiz de Cambra, podéis verlo, todo aquello, es muy interesante, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que las consideraciones de Ibn Játima sobre la prevención de la epidemia y el abordaje acaecida en Almería siguieron el canon de las reinos naturales del corpus hipocrático, que vuelve, ¿no? Es una aplicación en estricto senso del criterio naturopático. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos visto? Evidentemente, del corpus hipocrático, como se recogen todos esos libros, ¿no? Del siglo III en la Biblioteca de Alejandría, y como después pasa a Oriente, y después de Oriente pasa otra vez a través de Córdoba, el Califato de Córdoba, y otra vez a Europa. Después se va traduciendo, que quiera más información. Ciencia naturopática de todas las traducciones que después del árabe se hace después en la Escuela de Traductores de Toledo. Se hacen las traducciones oportunas y a partir de ahí, bueno, tiene un gran conocimiento. Y en Salerno, pues ya sabemos, en Salerno se empieza por primera vez a aplicar la traducción del régimen sanitario que viene de todo de la obra de Maimónides. Digo, para ir enlazando un poco, viene de Grecia, va a Oriente, vuelve otra vez. En Oriente, ¿qué es lo que hace? Pues conectan con los chinos, conectan con la India, y todo ese conocimiento viene a través de las traducciones al árabe en la Academia de la Sabiduría, hemos visto, en la escuela, los grandes traductores. Y después he puesto un ejemplo concreto ya del Al-Ándalus de aquella época, también lo vean, Almería, la famosa peste de aquella época, que si os gusta leer, pues ya he comentado todos los sitios donde podéis encontrar referencias. Aquí está la bibliografía, que podéis ver, y aquí está lo que os he comentado, los cuadernos de historia de la naturopatía, el paso de la diaítia, criterio naturopático en el corpus hipocrático, y ahí podéis entretener un poquito, leer un montón de articulitos interesantes sobre la historia de la naturopatía. Y bueno, espero que os haya gustado este recorrido histórico breve, porque siempre se queda corto la historia, pero quien quiera un poquito saber más, pues directamente pues pueden escribir al correo electrónico de la organización como tal, o directamente a naturopatiadigital@gmail.com. Repito, naturopatiadigital@gmail.com. Y para más información sobre todos estos temas en general, que habla de salud, de todo lo que estamos viendo y vamos a ver, todas las ponencias, todo lo que estamos haciendo, y cuando alguien lee en internet y ve cosas, que esto es bueno, que esto es bueno, que esta vitamina, que he leído esto, que esta planta, que he leído, que tal, que me han dicho que, bueno, que me han dicho que para más información consulte a un profesional naturópata colegiado que le indicará el programa personal de salud, es decir, el régimen sanitario, la diaítia que habíamos dicho antes, que mejor se adapta a sus necesidades naturales de salud, como hemos visto también, a cada uno según donde vive, el clima, lo que come, la bebida, la humedad, los temperamentos. Es decir, recogemos toda la tradición con base científica. Aquí citamos a John Bastier, ¿no?, que decía que la naturopatía dice lo que se ha hecho siempre, pero con base científica. Por lo tanto, importante repetirlo una y mil veces. Donde vea esta imagen, que se ve aquí este dibujito, el muñequito aquí ¿no? Donde vea esta imagen encontrará un profesional naturópata colegiado. ¿Qué significa eso? Pues muestra garantía, calidad y confianza por su gran formación a todos los niveles. Así que cualquier preguntita, pues como ya está escribiendo alguno en el chat, lo estoy mirando, a través de correo electrónico, a través de nuestra página web de colegionaturopata.es se puede informar que es la naturopatía, que todas las actividades que hacemos, a través de las redes sociales, en recomendación, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en todo, Facebook. Y no olvidar Telegram. Telegram, llevamos poco tiempo, pero estamos subiendo un montón. Naturópatas colegiados de alta en Telegram, que ahí no nos censuran. Y estamos constantemente pues, subiendo artículos divulgativos, científicos, actividades de los naturópatas, entrevistas, conferencias, es decir, que ahí en Telegram estamos bien, todavía no hemos llegado a 100, lo digo, no hemos llegado a 100, pero esperamos ir subiendo, así que os vais a dar en Telegram también. Y no olvidéis también que todas estas conferencias también pasarán a nuestro canal de YouTube, que es Naturopatía TV. Repito, Naturopatía TV, ¿qué vamos a encontrar? Casi cerca de, ya tenemos casi 900, vamos a llegar dentro de poco a los 1000 vídeos grabados, que no está mal, batiendo récord. Y ahí pues
todos aquellos que quieran saber, como algunos dicen, es que la naturopatía, ¿qué es? Naturo, ¿qué es? Pues entonces está aquí y se entera. Y ya por último, para terminar, pues nombrar, decir e invitar a todo el mundo a celebrar juntos el centenario de la naturopatía, que el año que viene cumplimos 100 años en España, 1922-2022, y haremos un montón de actividades y haremos un montón de cosas. Así que nada, espero que haya gustado y seguimos en contacto. Y no olvidéis, nunca, consulta a un profesional naturópata colegiado.